Radium te invita a que hagas la radio con nosotros. A partir de ahora, Visión Radium. Visión Radium. Anticipándote los temas de la semana. Visión Radium. Una mañana llena de actualidad local, nacional e internacional, con toda la información necesaria. Sociedad, economía, deportes, política, cobertura total en tiempo real. Visión Radium. Solo por la radio que te gusta. 91.3. Sinónimo de excelencia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Ya estamos como todos los días de lunes a viernes en Café Ya cómodamente instalados, esperando a nuestro invitado del día de hoy. Esperemos que venga. Si no, nosotros le vamos a transmitir todo lo que está pasando o vamos a analizar una realidad argentina que, como lo veníamos charlando esta mañana con Claudia Durán, tiene mucho que ver con lo que pasa, con lo que se viene. Mañana tiene el gobierno reuniones con paritarias, hay paro el día lunes. ¿Qué semanita? Fue una semana rabiosa, bastante rabiosa, porque se ve con mucho movimiento desde la parte del sector obrero, donde las instituciones, digamos, sindicales están un poco alarmadas por este decreto que ya fue la semana pasada que se aprobó, y bueno, esta semana han salido todos con una revolución de paros y de medidas que van a hacer, o que están intentando unirse para hacerlo. Yo creo que todavía no está dicha la última palabra, pero tan rabiosa está la calle. Claro, lo que pasa, Rodolfo, que hay algo que hay que entender también. El hombre que está al frente del sindicato, sea cual sea, debe responder a sus bases, debe responder a su gente. Y si no tiene respuesta, corre peligro no solo su puesto frente al mismo, sino también la actividad del gremio. Claro, lo que pasa es que el concepto de una organización sindical, de hace largo, desde que nacieron las organizaciones sindicales, nacen a través de un convenio colectivo de trabajo, donde se pautan condiciones, higiene y seguridad, salario, una cantidad de ítems que están vigentes y que están aprobadas por el Ministerio de Trabajo de la Nación, donde todas de libre albedrío que las paritarias deben ser de esa manera planteadas. Pero está el pero. Es decir, como decía Navarro la semana esta que entramos, que tuvimos una charla acá en el Café Jack, decía que también hay que ver hasta dónde se tira la cuerda. Porque no por tirar tanto la cuerda, podés quedar con mucha gente fuera de la actividad laboral, porque en definitiva, en un caso empresario, no pueden haber más de lo que es la producción o la empresa como da. Claro, es lo que pasó y lo que está pasando en estos momentos. Hay empresas que no pueden absorber la mano de obra que está quedando disponible de la administración pública, que tiene que pasar a la privada, y en la privada no hay capacidad. Por más que vos quieras, en un taller mecánico, por citar un ejemplo, tiene capacidad para 6 obreros, 7 obreros, no más. No pueden meter 20. No, por eso la situación de ahora en más, el dirigente sindical debe tener una visión mucho más amplia de la que venía en su momento empezó, porque ahora es un programa de ingeniería, no de capricho o de logros. Es decir, lo que tenemos que ver este año, y todos, porque esto lo vamos a pagar todos, cómo no es que pierda el poder adquisitivo el trabajador, sino cómo puede ir recuperando de a poco el poder adquisitivo. No hablemos del salario ideal, sino cómo puede un trabajador no perder su poder adquisitivo. Ahora, por ejemplo, vos que tenés conocimiento, ¿qué es lo que se negocia? ¿Se negocia solamente una mejora salarial o hay otros ítems también que están dentro del salario, dentro de esta conversación? Lo más fuerte es el tema salarial. Correcto. Digamos, el porcentaje que se está pidiendo y que no se logra compatibilizar de las dos partes si se da o no se da. Por eso sale el decreto. Pero el gobierno, que es parte patronal en este caso, no tiene un solo sindicato.
tiene muchas organizaciones dentro del mismo estatal del gobierno que tiene que discutir con cada uno el tema salarial. Y el referente en este caso serían cuando arrancaron los maestros. Entonces, es un tema bastante ríspido. Claro, yo te preguntaba esto, por ejemplo, vos decías recién condiciones de trabajo, de salubridad, higiene, todo esto también están inmersos en la charla salarial. Es porque cada ítem es plata. No es el ítem condiciones de trabajo, es decir, y seguridad. Seguridad es plata. No es que es un ítem que todos los ítems que tiene el convenio es plata. Es decir, entregar un uniforme es plata. Entregar un día de trabajo a una mujer embarazada es plata. Entregar media jornada porque tiene que hacer trámite es plata. Todo ítem del convenio significa plata. Hay plata que en este momento no hay. Por eso, entonces no es que el convenio fríamente, es decir, vamos a crear las condiciones de trabajo y las condiciones son uno que se escribe y no es nada, no. Cada ítem del convenio colectivo, desde el 1 al 100, es plata. Es plata. Y dentro de ese 100 al 1 va la actividad del salario. Claro, esto es lo que nosotros intentamos desde el programa, Rodolfo, y explicarle a la gente, que se entienda que no es solamente decir, bueno, ¿por qué no le aumenta? Porque por allí se hace muy generalizada el comentario, muy liviano, con respecto al tema de decir, ¿por qué no arreglan con los maestros? Si los maestros tienen la educación, la responsabilidad, lo que pasa es que no es solamente acordar con ellos, sino lo que viene después de acordar con ellos. Claro, es decir, los maestros es una parte. El gobierno no tiene una sola organización para discutir el tema salarial, tiene muchas organizaciones dentro del mismo gobierno. En caso en México, que hay libertad sindical similar a la que tenemos nosotros, pero mucho más abierta, es decir, que allá directamente un trabajador puede formar un sindicato, es decir, cada trabajador puede ser un sindicato. No hay un sindicato representativo como es acá, que representa de acuerdo a la actividad. Allá cada uno puede ser, es más libre todavía la actividad sindical allá. Entonces vos entras en una fábrica, como en caso en México, de electricidad, y hay 1.500 sindicatos dentro de la misma fábrica. ¿Vos decís cómo? ¿Y cómo haces para congeniar? Y porque la actividad armado es un sindicato, la actividad de puesta de los focos es otro sindicato, la actividad del tablero es otro sindicato. Es decir, es terrible, pero en definitiva es así. Claro, pero ¿cómo haces para negociar? Si acá no te pones de acuerdo con un sindicato que maneja 30, 40 mil trabajadores de un gremio, ponerle ATE, ponerle salud, ¿cómo haces para negociar con 1.500 sindicatos a la vez? No, por eso, es difícil negociar salarios, digamos, en otros países, un poco más llevadero acá en la Argentina por la actividad, como está desarrollada la actividad sindical. Es diferente total. Claro, porque estamos hablando del tema para tratar de introducir un poco lo que teníamos preparado hoy con nuestro invitado para charlar, porque quien va a estar con nosotros, que es el presidente de la bancada de la Unión Cívica Radical de Diputados, César Biffi, estuvo reunido junto a otros legisladores y con el ministro de Hacienda para conocer los números que parece que no están del todo bien. César, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo Buen están? día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por aceptar esta invitación. No, al contrario, gracias a ustedes por invitar. Estuvo reunido César con el ministro. Estuvimos con el ministro, sí, analizando la marcha de la emergencia. Recordarán ustedes que, bueno, los hechos pasan con mucha velocidad, pero hace 4 meses la provincia declaró la emergencia fiscal, administrativa, económica, y el ministro nos invitó a ver cómo marchan las cosas. ¿Y cómo marchan las cosas? Bueno, yo ya lo he dicho, no voy a decir nada nuevo hoy. Mendoza tiene una crisis estructural, no es una crisis de coyuntura, no es una cuestión que se resuelve con un préstamo solamente, o con un anticipo de coparticipación, o con un bono. Mendoza tiene que resolver problemas que están vinculados con que el gasto ha crecido mucho más que los ingresos. Entonces, mes a mes, la provincia está gastando más de lo que puede y, consecuentemente, el déficit, 2015 que pasó, terminó en casi 4.000 millones de pesos.
Pueden ser más porque todavía el número no está cerrado. El 2016 prevé un déficit de 5.000 millones de pesos. Y en esas circunstancias me parece que lo que el gobierno tiene que hacer es empezar a desandar ese camino de tanta irresponsabilidad en el manejo de la cosa pública. Desandar el camino es ser muy cuidadoso del gasto, muy austero en el gasto, muy cuidadoso en términos de la cantidad, pero también de la calidad del gasto, es decir, buscando que la inversión pública dé resultado en términos de calidad del servicio de salud, de educación, de seguridad, y a su vez, al mismo tiempo, ir resolviendo la coyuntura. Nosotros hemos podido pagar los sueldos de noviembre, que eran de la administración anterior, recordarán ustedes que quedaron impago al 10 de diciembre, o buena parte de ellos. Hemos podido pagar diciembre y aguinaldo, enero, febrero y marzo, que ha sido depositado ayer a la noche. Sí, hoy cobraron los empleados públicos, pero eso no significa que hayamos resuelto la situación, porque en realidad hemos recibido un préstamo del Banco Nación, hemos recibido una... Es como, por ejemplo, para ejemplificar a la gente, que el empresario, cualquier negocio, haya tenido una buena venta ayer, entonces hoy decide pagarle con plata que no es de él. Bueno, cambia de destino. Precisamente por eso, es decir, el gobierno no debería recurrir a préstamos o anticipo de coparticipación para pagar los sueldos. Debería hacerlo con el flujo corriente de ingresos que tiene todo Estado. Y lo peor es que yo creo que todavía no todos, pero una parte no entiende las dificultades por las que atraviesa el Estado mendocino. Si no se entiende esto, ¿camino a dónde vamos, César? Bueno, yo confío plenamente en la administración de Alfredo Cornejo, del ministro Kirchner. Los vi en esta reunión muy concentrados, muy enfocados. Nosotros sabemos cuál es el camino que hay que recorrer, el que decía hace un ratito, el de ser muy cuidadoso del gasto público, que por otra parte son recursos que no son nuestros, nosotros los administramos, son recursos de terceros, son recursos del pueblo de Mendoza, de los mendocinos. Entonces, esa es una primera cuestión. En segundo lugar, además de cuidadosos, hay que ser muy austeros, que significa que tenemos que el Estado se tiene que comportar con humildad también, con mucha seriedad en lo que tiene que ver con el gasto. Y en tercer lugar, bueno, esa es la parte que tiene sin duda un signo de interrogación, porque nosotros vamos a seguir buscando financiamiento, como lo está haciendo el gobierno actualmente, a los efectos de poder cubrir el déficit y que los servicios elementales del Estado y el pago de los empleados públicos finalmente se pueda hacer. Pero hay que prenderle velas a que a mitad de año la economía empiece un proceso de crecimiento que el primer sacudón post-devaluación postergó, porque es así. Ahora, César, también convengamos en algo, la recaudación no era la esperada, lo que se había en los números pensado que se iba a tener como recaudación fiscal, y esto también influye para tener la necesidad de buscar más plata. Bueno, también eso, lo que se transforma, lo que es una buena noticia para algunos se transforma en una mala para otros, porque la modificación del impuesto a las ganancias, que hace que muchos asalariados ahora no tributen impuesto a la ganancia y consecuentemente tengan más ingresos, significa una disminución para las provincias, para la nación y para las provincias, porque obviamente se reducen los recursos que le llevan. Mendoza con esta modificación pierde 1.600 millones de pesos, de modo que también esa es una cifra muy importante que el gobierno tiene que salir a buscar por otro lado, ¿no es cierto? Porque si no, tras que tenemos déficit, el déficit se agranda. César, la gobernadora de Buenos Aires, ayer justamente en un programa planteó
y de que la Nación está asistiendo permanentemente a la situación financiera de la provincia y que ha tomado directamente como un adelanto de lo que le correspondería a ella por la repartición, digamos la distribución de la copa. Exactamente. Entonces, la provincia de Mendoza puede llegar a hacer lo mismo. Decir, ha hecho ya lo mismo. Ha hecho la gestión. Claro, porque es verdad que claro. el gobierno de Macri está ayudando a administraciones provinciales en dificultades, Claro. de Alicia Kirchner, Mendoza, a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Es decir, no hay discriminación y lo hace también con mucho esfuerzo, porque el Estado Nacional... Es decir, el gobierno está presente. Sí, obvio. Eso es importante. Bueno, la provincia de Mendoza ha recibido un préstamo de 1.800 millones, un anticipo de coparticipación. Claro, un anticipo. De 1.800 millones de pesos. Y además ha recibido un préstamo del Banco Nación, recordarán a fines del año pasado. Es decir, pero bueno, ¿quién puede vivir de prestado todo el tiempo? No. Claro, esa es la pregunta, porque está bien que Mendoza muestra, el país muestra que tiene otra postura, la postura de pagar, de ordenar, de reacomodar los números, porque el hecho de dar de baja contratos y despidos, aunque vos decías recién algo, César, que tiene que ver con algo que en lo personal siempre digo con respecto a las noticias. Las noticias no son ni buenas ni malas, son noticias, porque lo que es bueno para uno es malo para el otro, entonces no son buenas noticias para, por ejemplo, los despedidos de la administración pública que se han caído sus contratos. Entonces esto muestra hacia afuera una seguridad jurídica, una intención de cambiar las cosas, pero con esto alcanza para que nos den préstamos, pero siempre préstamos. Obviamente sirven y ayudan para zafar de la coyuntura, pero nosotros tenemos que resolver el problema estructural, que además, yo lo digo, trato de reiterar esto siempre para que la gente se dé cuenta de cómo son las cosas. Nosotros tenemos un Estado en crisis, una situación fiscal sumamente delicada, pero además tenemos una economía real en crisis. La economía de Mendoza no funciona. No funciona. Entonces, el Estado recauda vía la actividad económica que desarrolla la sociedad en su conjunto. Si esa actividad económica se deteriora, cae, cada vez es menor, genera desempleo porque hay despidos también en el sector privado, está claro que el Estado recauda menos. Entonces, yo no entiendo cómo ha sido posible que durante 8 años los gobiernos que nos antecedieron no hayan advertido esta situación. Lo he dicho en otras oportunidades, lo reitero ahora. Uno debe darse cuenta que ese círculo empezaba a ser un círculo vicioso que no nos llevaba a ningún lugar, es decir, aumento del empleo público, del gasto público, aumento del empleo público, del gasto público y deterioro de la actividad económica privada. Bueno, en algún momento eso es un cóctel explosivo. Bueno, el cóctel explosivo llegó en los últimos meses del año pasado, ha venido para quedarse algún tiempo, les digo, porque no hay soluciones mágicas. Lo único que hay es un gobierno distinto con voluntad de cambiar. ¿Puede haber desde la Cámara de Senadores una convocatoria más amplia que se sienten los trabajadores del Estado, los trabajadores privados, los empresarios de Mendoza, la Iglesia, un pacto y el gobierno, un pacto, digamos, de gobernabilidad, porque así como se está planteando la actividad sindical, es como que no se da cuenta o no quiere entender que no es solamente el tema, el aula, el ítem aula que tanto dicen ellos, sino es la provincia que está en una situación de no poder ceder un peso más porque no les va a alcanzar a nadie, no va a alcanzar para nadie, entonces la provincia somos todos. Entonces tiene que haber algo que sobresalga a las instituciones, que hagan un acuerdo más amplio, es decir, bueno, sentémonos a la mesa porque si no, no vamos a poder gobernar esta provincia. Bueno, de esta manera no se puede. El gobierno está intentando hacer esa tarea de hablar con todos los gremios, explicar la situación, mostrar los números, porque acá no hay nada que esconder, digamos, no es que uno diga, bueno, no tenemos plata para aumentar tanto los empleados públicos y por el otro lado estamos haciendo una fiesta detrás de la Casa de Gobierno. No, al contrario. Claro.
Nos sentimos a veces en falta porque algunos espectáculos que se hacían en Mendoza han tenido que suspenderse, porque realmente es así. Cerrar el Julio Lepar, que es uno de los casos, ¿no? Bueno, o por lo menos lo que necesita de luz y sonido y ese tipo de cosas. Ahora mismo veía la posibilidad de que viniera la selección nacional a jugar a Mendoza, sale mucha plata eso, entonces el gobierno está teniendo que hacer, tomar medidas antipáticas. Sí. Para los futboleros por lo menos, que somos muchos, Claro. que nos gustaría ver a la selección acá, pero está claro que yo priorizo otras cosas, priorizo que el Estado cumpla con sus obligaciones básicas. Porque lo otro que digo es, no es que la crisis de fin de año pasado, de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, con los empleados públicos cobrando 15, 20 días después, era lo único que nos pasaba. Nos pasaba que además los comedores o proveedores de comedores comunitarios, copa de leche, merienda reforzada y demás, estaban atrasados 7, 8 meses. Y esos son pequeños, muy pequeños en algún caso, y medianos, muy medianos comerciantes. Nos pasaba que la obra pública estaba paralizada. Sí. Nos pasaba que los hospitales no tenían insumos críticos. Nos pasaba que en la OSEP la deuda por medicamentos era monstruosa. Que los empleados durante 6 meses, la ART, la aseguradora de riesgos de trabajo, nos estuvo fiando y en algún momento nos cortaba el servicio y teníamos 100.000 empleados públicos sin cobertura. Es decir, era muy, pero muy, muy grave la situación. Entonces, y que desde luego además impacta en la economía real, porque está claro que la inversión pública en algún punto también beneficia al funcionamiento de la economía. Entonces, en ese marco el gobierno trata de demostrar que no hay capricho de parte del gobierno. Hay solo la necesidad de manejar de manera muy ordenada las cuentas públicas. Lo que digo con respecto a la iniciativa no es precisamente la legislatura el ámbito donde estas cosas pueden hacerse. Nosotros lo hemos hecho una gestión de buena voluntad que en algún momento nos pidió Guillermo Pereira antes de votar el estatuto, el decreto que establecía el aumento de los docentes. Pero el ámbito es el gobierno. Con las fuerzas vivas, digamos, con las organizaciones empresarias y con las organizaciones sindicales, a los efectos de analizar el futuro de Mendoza en conjunto, ¿no? ¿Qué se espera para el lunes, César? Bueno, la verdad no sé. Yo creo que los paros han ido decreciendo en adhesión, y a la par que aumentan los chicos que van a la escuela, porque esa es una responsabilidad de los padres también, ¿no? A la que uno apela, porque yo creo que la crisis del sistema educativo es tan evidente que no hace falta dar guarismos o números o estadísticas que podría abrumarlo. Basta decir que el 54% del 50% de los alumnos que terminan la secundaria, es decir, entran 100 y terminan solo 50, y de ese 50, el 54% no tiene comprensión de texto, lee y no sabe lo que lee. Si esa no es una crisis del sector educativo, la crisis ¿dónde está? Bueno, pero yo digo, la calidad del sistema educativo, la educación en su conjunto, depende de un compromiso de la sociedad, no es solo de un gobierno, ni solo de un ministro, ni solo de los docentes. Es un compromiso social, es un pacto de generación a generación que nos hace tratar o intentar por todos los medios construir ciudadanos primero, que es una palabra muy fuerte y a mí me gusta mucho repetir, porque el ciudadano es el hombre que entiende, que comprende, que analiza, que vota con conocimiento, con información, y que además se puede desarrollar en la vida porque tiene herramientas. Entonces, construir ciudadanos que tengan capacidades, habilidades para competir en un mundo, para trabajar en un mundo cada vez más competitivo, es una tarea, insisto, de todos. Vuelvo al comienzo, yo creo que el paro, quiero que sea así porque
no vamos a resolver nuestros problemas con paros, va a tener menos adhesión y espero que los padres manden a sus chicos a la escuela. Ya en los últimos paros ha habido mayor presencia de chicos en la escuela porque así como digo que es un compromiso de la sociedad, en este caso, bueno, hay un trípode, gobierno, docentes, padres, que tiene que funcionar aceitadamente y la presencia de los chicos en la escuela es central, ¿no? ¿No es medio coercitivo esto de si no va élite en aula empieza a funcionar? No te entendí la pregunta. Digo, si no condiciona al maestro a tomar la decisión libre de ir o no al colegio el lunes, sabiendo que pierde el día, que te pierde la élite en aula. No, porque antes sucedía lo mismo, antes podía tomar o no la decisión de ir al paro y el descuento del día en todas las actividades así. Día no trabajado, vos tenés derecho a parar, vos tenés derecho a hacer huelga, pero está claro que el empresario, los comerciantes o eventualmente el Estado tienen derecho de descontar ese día que vos no trabajás y no tiene nada que ver con el ítem aula. Es parte del artículo, porque si lo dejás abierto, es decir, hay una contrapartida, es decir, claro. Si no es una negociación. No, son 10.000 los docentes que no van a cobrar élite en aula hoy. Hoy, pero en realidad me parece que van a ser menores en el número total. Porque todo aquel que participa del hecho educativo, es decir, cuya tarea está vinculada con la educación, docente, supervisor, director, preceptor, lo cobra. Bibliotecario, Claro. porque está el bibliotecario, porque trabaja en una biblioteca que tiene los libros que le ayudan a aprender a los chicos que están en la escuela. Bueno, él también lo cobra. La verdad que con tanta desinformación que ha habido, pareciera que lo iban a cobrar Los maestros. el 20%. No, lo cobra casi el 85%. 10.000 no lo han cobrado y 20.000 lo van a cobrar. Bueno, porque ahí te faltan los suplentes, que cobran siempre un mes atrasado. Entonces ellos lo van a recibir el ítem aula con los primeros de mayo, digamos, fines de abril. Pero de los casi 40.000 menos 35.000 que quedan, más de 20.000 lo cobran y 10.000 no lo cobran por esta razón. ¿Ponemos punto final? Sí, Punto final. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Como siempre, gracias. Gracias, César. Y nosotros le decimos hasta mañana a las 9 cuando nuevamente nos volvamos a sentar aquí en Café Jack a pasar un rato con la información, tratando de interpretar la realidad aquí en Radio y nuestra visión en el 91.3. Buen día, gracias.